Planificamos una propuesta sobre la prevención y cuidado de la salud en mi familia y comunidad. Ahora quiero preguntarte, Jesús, ¿qué nos expresa o comunica el título? Profesora, en este programa vamos a planificar una propuesta. Para esto debemos analizar y organizar toda la información desarrollada en los programas de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica, Ciencias Sociales, Ciencia y Tecnología, Matemática y Comunicación. Correcto, Jesús. Vamos a planificar nuestra propuesta de campaña para promover el cuidado de la salud para la prevención de enfermedades en las familias de mi comunidad, frente a los factores determinantes del ambiente en que vivimos. Y para lograrlo, es necesario elaborar una guía de planificación, la misma que nos ayudará a cumplir nuestro propósito, la cual es planificar la elaboración de una propuesta de campaña informativa de prevención y cuidado de la salud en mi familia y comunidad, seleccionando de manera autónoma el destinatario, el tema, el tipo de texto, los recursos textuales y las fuentes de consulta que utilizará de acuerdo con su propósito de escritura. Profesora, lo trabajado el día de hoy nos sirve como insumo para lograr nuestra evidencia, la cual es elaborar una guía de planificación con los elementos y características que deben comprender una propuesta de campaña informativa. Claro, Jesús. Recuerden considerar el siguiente criterio de evaluación, el cual es seleccionar y adecuar la información de los textos que lee, considerando el destinatario, el tema, el tipo de texto, los recursos textuales y las fuentes de consulta durante la organización de una guía de planificación. Para dar inicio a nuestras actividades, van a responder a las siguientes interrogantes. Ustedes también estén muy atentos, estudiantes del quinto grado, quienes nos están escuchando a través de la radio. Tomen nota todos, por favor. Primero, ¿cuáles son los recursos textuales que debo considerar durante la planificación de nuestra propuesta de campaña? Segundo, ¿qué tipo de texto se utilizará para la planificación de tu propuesta de campaña? Ahora sí, ya estamos listos y preparados. Entonces, juntos vamos a desarrollar nuestra actividad. A continuación, vamos a escuchar la lectura de un fragmento del artículo El exposoma, comprender el efecto de los factores ambientales en nuestra salud. Artículo escrito por Lea Maitre, investigadora postdoctoral en salud ambiental. Jesús, por favor, ¿nos puedes ayudar con la lectura? Está bien, profesora. Empiezo. Lee, por favor, el siguiente texto. El exposoma, comprender el efecto de los factores ambientales en nuestra salud. Profesora, no se olvide de brindar las recomendaciones antes de realizar una lectura. Hoy, como es de costumbre, vamos a hacer una lectura alternada. Primero Jesús y luego Patricia. Comprendido, profesora. Estudiantes del quinto grado, mientras escuchas la lectura del texto, deberás estar atento a cada frase, los hechos, escenarios, tiempos, las interrogantes, al autor, el tema, los personajes, ambiente, y no te olvides de anotar las palabras desconocidas escuchadas durante la lectura del texto. Ahora sí, te escuchamos, Jesús. Empiezo, profesora. El exposoma, comprender el efecto de los factores ambientales en nuestra salud. Artículo escrito por Lea Maitre, investigadora postdoctoral en salud. Desde la década de 1980, la investigación sobre el origen de las enfermedades se ha centrado en el componente genético. En una búsqueda en PubMed de causas de enfermedades, se obtienen 764.469 resultados de publicaciones relacionadas con genética, mientras que relacionadas con exposiciones solo 74.055.
El hecho de que la investigación sobre el origen de las enfermedades se haya concentrado en la parte genética ha puesto que hayamos olvidado que los casos de enfermedad podrían prevenirse si se eliminaran ciertas exposiciones. Casi la mitad de la mortalidad global se puede atribuir a exposiciones conocidas como partículas en el aire, consumo de sal, alcohol o tabaquismo, activo y pasivo. Esto significa que el desequilibrio de la investigación hacia la genética, motivado por la capacidad tecnológica, se apoyaba únicamente en las exposiciones autoinformadas, lo cual ha ocultado importantes factores casuales de enfermedades crónicas actuales. Al no dedicarle más esfuerzo y no tener en mayor consideración la importancia del medio en la salud y las enfermedades, estamos perjudicando la biología, afirmó Gary Miller en la Universidad Emory, en Atlanta, Estados Unidos, en el primer curso sobre el exposoma celebrado este mes. Muy bien, gracias Jesús. Antes de seguir, quiero saber si están atentos ustedes, Patricia y Clara, así como sus compañeros quienes nos están escuchando detrás desde la radio. Patricia, ¿qué opinas de lo leído hasta el momento por Jesús? Profesora, interesante. Justo es un tema que también lo hemos conversado en uno de los programas de ciencia y tecnología. El profesor hablaba sobre la epigenética. Es muy bueno saber que ustedes hayan visto y analizado esa información y lo tengan en su portafolio. Sigue Patricia, por favor. Gracias, profesora Isela. Sigo. Al fin se ha creado el exposoma, definido como la totalidad de las exposiciones ambientales que afectan a las personas desde la concepción en adelante, complementando el genoma. Comienza con la colaboración sin precedentes a través de varias disciplinas como evaluación de las exposiciones, toxicología, química analítica, tecnologías de información geográfica y epidemiología ambiental. Este campo se beneficia de los increíbles avances en potencia computacional y plataformas analíticas para medir el exposoma. Les pregunto, estudiantes, ¿qué elementos te generan curiosidad? Como le dije, profesora, me genera curiosidad por investigar más sobre este tema del componente genético. ¿Y qué entendemos sobre el campo genético? Profesora, hay mucho que investigar aún a pesar de haber mucho artículo que nos hablan sobre este tema. Pero lo que sí nos llama la atención a todos es saber de la lectura que desde la década de 1980, la investigación sobre el origen de las enfermedades se ha centrado en el componente genético. ¿Y por qué sucede eso? ¿Qué opinan ustedes? Según el texto, se puede deber al hecho de que la investigación sobre el origen de las enfermedades se haya concentrado en la parte genética. Pero queremos todos seguir investigando y preguntando a nuestro profesor de ciencia. Está bien, Patricia. Jesús, ¿a qué se debe la mitad de la mortalidad existente de manera global? Tengo una idea, pero aquí tengo una duda. ¿Y cuál es, Jesús? Lo que pasa, no encuentro el significado de mortalidad. Según tú, ¿qué crees que significa mortalidad o a qué te suena? ¿Mortal? ¿Es una pregunta o una afirmación? ¿Una afirmación o puede venir de muertes? Claro, por ahí va el significado. Mortalidad se denomina a la cantidad de personas que mueren en un lugar y en un periodo de tiempo determinado en relación con el total de la población. Es por eso que venía mi pregunta. ¿A qué se debe la mitad de la mortalidad existente de manera global? Ahora comprendo, profesora. Según el texto que leí, se puede atribuir a exposiciones conocidas como partículas en el aire,
consumo de sal, alcohol o tabaquismo, activo y pasivo. Pero no te noto convencido. ¿Qué pasó? Cuéntame. Profesora, me acordé que existe también una palabra que es mortandad. Es por eso que mi respuesta sobre el significado muerte. ¿Estas dos palabras son lo mismo o diferentes? Mortandad y mortalidad. Entiendo. Vamos por partes. La palabra mortandad significa gran cantidad de muertes causadas por una desgracia, ya sea en una guerra, una epidemia o una catástrofe natural. Mientras tanto, mortalidad se denomina a la cantidad de personas que mueren en un lugar y en un periodo de tiempo determinado en relación con el total de la población. Recuerden que estas palabras son consideradas como sinónimos. ¿Y ustedes recuerdan a qué llamamos sinónimos o cuál es el significado de la palabra sinónimo? Yo sí, profesora. Son aquellas palabras cuyo significado es parecido o igual. Correcto, Clara. Por lo general, los sinónimos presentan significados parecidos. Y en este caso, profesora, ¿las palabras mortandad y mortalidad son sinónimos? Claro, son sinónimos y pertenecen a la clase de sinónimos directos. Profesora, entonces existen sinónimos directos e indirectos. Claro, existe una clasificación de sinónimos, los directos y relativos. Los sinónimos directos son aquellos cuyo significado guardan mucha similitud de tal manera que al reemplazarlo uno por el otro apenas se nota la diferencia, como el caso de las dos palabras identificadas por Jesús. Otro ejemplo podría ser indigencia, que es sinónimo de miseria. En este caso, indigencia significa falta de medios o recursos. Y su sinónimo miseria tendría el siguiente significado, que es desgracia, infortunio, estrechez o falta de lo necesario para el sustento u otra cosa. Profesora, ¿y los sinónimos relativos? Los sinónimos relativos son palabras cuyos significados sí presentan una ligera diferencia, pues al reemplazar uno por otro se puede percibir cierta diferencia semántica. Por ejemplo, la palabra esparcir es sinónimo relativo de separar. El significado de esparcir es separar, extender lo que está junto o amontonado. Y de su sinónimo relativo separar, su significado es establecer distancia o aumentarla entre algo o alguien. Interesante, profesora, muy interesante. ¿Usted tendrá más ejercicios sobre este punto que venimos conversando? Claro, al término les voy a entregar unas fichas que serán también entregadas a sus compañeros que nos escuchan por la radio. Sus profesores les alcanzarán para seguir resolviendo más ejercicios. De manera que ustedes practiquen, al igual que sus compañeros del quinto grado, practiquen en sus casas. Pero ahora sigamos y cerremos esta parte de nuestra actividad. Patricia, ¿qué opinas sobre el texto leído por Jesús? A mí me ha llamado la atención el primer párrafo sobre el origen de las enfermedades, que se haya concentrado en la parte genética. Y es un punto, profesora, que lo estoy anotando para consultarlo al profesor de ciencia. Muy bien, estimados estudiantes. Esta plenaria nos ha servido para aclarar dudas y reflexionar sobre toda la información que hasta el día de hoy estamos revisando en los diferentes programas. Asimismo, el uso de los sinónimos durante la comprensión de los textos. Pero ahora nos toca elaborar nuestra guía de planificación de nuestra propuesta informativa, la misma que nos servirá como insumo para elaborar la propuesta completa en el siguiente programa. ¿Cómo se han organizado? Profesora, tenemos dos grupos. El primer grupo está representado por Patricia
el segundo por mí. Es correcto, profesora. Nos falta que usted nos indique qué elemento se va a considerar en la guía para empezar a elaborarlo. Muy bien. ¿Qué les parece si empezamos? Correcto, manos a la obra. Les recuerdo, deben utilizar la información que han revisado, analizado y reflexionado en los demás programas radiales también. Cada grupo completa la guía de planificación considerando elementos que nos van a servir para la elaboración de nuestra propuesta de campaña. Nuestra guía de planificación contará con las siguientes preguntas. Guía de planificación. ¿Cuál será el tema de la propuesta de campaña? Profesora, mi grupo ha considerado como tema de la propuesta de campaña el de promover el cuidado de la salud para la prevención de enfermedades en las familias de mi comunidad. Correcto. Siguiente pregunta. ¿Quiénes serán los destinatarios? Profesora, nuestro grupo ha considerado a nuestros padres y familiares. No se olviden, nuestro alcance no solo es a la familia. También queremos llegar a toda la comunidad. Para eso debemos idear algunas estrategias para alcanzar a los integrantes de mi comunidad, así como a las autoridades de la comunidad. ¿Qué estrategias debería considerar para alcanzar a toda la comunidad? Hola, muy buenos días. Muy buenos días, profesora Isela. Mi nombre es Jaime y soy estudiante de 5º grado. Acabo de escuchar su pregunta y quiero brindar una respuesta. Hola Jaime, qué gusto escucharte a través de este medio. Dinos, ¿cuál es tu respuesta? Sí, el fin es hacer una propuesta de campaña informativa en la prevención y cuidado de la salud. Lo primero que yo haría es conversar con las autoridades de la comunidad, pero iría preparado. Llevaría una carta solicitando autorización para que nos presten los micrófonos y los parlantes para difundir las ideas que queremos transmitir a nuestra comunidad. Muy interesante, Jaime. Lo vamos a anotar y tus compañeros también analizarán tu aporte. Gracias, profesora Isela. Hasta pronto. Muy bueno su aporte de Jaime. Tomen nota, por favor, y analicen su propuesta. ¿Aló? ¿Aló? ¡Qué pena! Se cortó la llamada. Muy bien, seguimos. ¿Cuál es el propósito de nuestra propuesta de campaña informativa? Profesora, tengo aquí mis apuntes del primer programa en ciencia y aquí me indica que el motivo por qué vamos a elaborar una propuesta es para promover el cuidado de la salud para la prevención de enfermedades en las familias de mi comunidad, reduciendo los efectos de los riesgos del ambiente en que vivimos. Asimismo, revisaremos datos y analizaremos diversas fuentes de información para la formulación de propuestas y recomendaciones, comunicando a la familia de nuestra comunidad mediante la propuesta de una campaña informativa. Es correcto, estamos avanzando bien. Siguiente pregunta de la guía. ¿Qué criterios debo considerar para elaborar una propuesta de campaña? Profesora, mi grupo también ha considerado algunos criterios desarrollados en el primer programa de la experiencia de aprendizaje. Redactar de forma coherente, clara y precisa, haciendo uso de recursos gramaticales y ortográficos. Seleccionar de manera autónoma el destinatario, así como las fuentes de consulta durante la elaboración de la propuesta de campaña informativa. De ahí nos entró duda si era o no necesario considerar los demás criterios. Sí es necesario tener presente la necesidad de justificar sus recomendaciones para una adecuada elección sobre los elementos de protección frente a los plaguicidas, mediante el cálculo del nivel de filtro que brinda a las familias de la comunidad. Argumentar las sugerencias sobre los tipos de depósitos, determinando el volumen de agua para el consumo familiar y según el número de integrantes para promover el cuidado de la salud. Explicar los efectos de los factores determinantes ambientales de su comunidad en la genética de su familia y propone recomendaciones para el cuidado de la salud.
indagar sobre la influencia de los factores determinantes ambientales en la salud de su familia y comparte las conclusiones de su indagación. Como usted ha terminado de leer, profesora, ¿se ha dado cuenta cuántos criterios son? Es cosa seria. Sí, son varios criterios los que tenemos que tener en cuenta durante la elaboración. Sigamos. Siguiente pregunta. ¿Qué tipo de registro usaremos durante la redacción de la propuesta? Profesora, mi grupo considera un registro formal. Entiendo un registro formal porque la propuesta debe ser redactada con coherencia y cohesión, haciendo uso de los recursos gramaticales y ortográficos. Por eso el registro debe ser formal. Correcto. Siguiente pregunta. ¿Qué estructura o partes tendrá? La estructura la vimos en el programa anterior. Los elementos considerados son los antecedentes, la formulación del problema, objetivos, método y la técnica, cronograma y la evaluación. Muy bien, por eso es importante tener los apuntes y anotaciones de los diferentes programas, todos ellos en su portafolio. Seguimos con la última pregunta de la guía. ¿Qué tipo de texto se utilizará durante la redacción de la propuesta? ¿Qué pasó ahí? Nadie. Bueno, les ayudo. La propuesta es considerado como un texto expositivo, pero que involucra párrafos descriptivos y argumentativos. Muy bien, hemos llegado al final de las preguntas que nos sirven para organizar nuestra información, para ordenarla en nuestra guía de planificación. Merecen un fuerte aplauso todos. Orientaciones. Ahora que estamos terminando el programa, te pregunto, estudiante, ¿con qué finalidad has seleccionado y organizado información en la guía de planificación? ¿Qué estrategia te ayuda a organizar la información? ¿En qué otras situaciones te puede servir una guía de planificación? Explícanos por qué. ¿Qué ideas nuevas obtuve durante el programa del día de hoy? ¿Qué habilidades pusiste en práctica? ¿Cómo lo hiciste? Todos estos pasos regístralos en una hoja y archívalos en tu portafolio. ¡Hasta nuestro próximo programa! ¡Hasta la próxima!